ko sum chutu kui salihona la in re sum ning enkili kamayer chirishli katyuam utlishuame pli kakomon lishesh kauresi chakri chiru hunchia resh kambali kakwa Jesus rikinep lishkomon akauresim ilobi likwankuarin reds akong salilok la eucaristía in chishkomonin kilqib iglesia utjo komonil chiah pabanel chiho kan kochben yakep li kakomona in salilok lah mayehak kochben li kakwa Jesus likyo chichal chi sakrament sa katyang to shaklik chikahunilo to ilok chikish yo kochi bichang kriken libich o kakosa komonil shning enkili eucaristía.
Ishkabali Dios Yukwabech, li Dios Kaholbech, li Dios Santil Musike. Yerusila lika kwa Jesucristo, li Raon li Dios Yukwabech, uri kunaki hom li Santil Musike, chikwanta shak eriking. Esquasquiting, anacuan la olio que chinin kenkil, lilolaj mayejain, sbencuan y capaz culbalica mac, chirulika aqua Dios. Lima cual Dios, chirus tana tashaku, chisku chisash tashakamak, uchoshkam tashak salihunelik yuam. Sa lichosha, epli ángel utepli sant, quotzne keshnimaru li hunchi Dios achyob tesinel. Kochbenep ya ang kahunachiak achquiru li kachol, shnimankil shloqoninkil ru, rikin lipich, nimakta shloqal li Dios taqe. Thank you.
Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a no buscar ser servidos, sino a servir a sus hermanos, concédeles disponibilidad en la entrega, mansedumbre en el servicio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tohilang. Salihu Éxodo. Taqakeretal chanrunak litanamit Israel. Shrek alish khunesal tohretal shekweching. Abanan li qaqwa shrushtana rulish tenamit naqshyechi ireb likwa linakeok yu amchi khunelik. Qabiyak sa komonil. Nashyechi hokay. Utaran sali chaqicho chishkhunilish komonileb la Israel. Keshtekevsh kwachinkish rish la Moisés utlah Aaron. Keshtereb. Usrash qakuli kam saruq liqaqwa aran ihib. Nakokohlak chishkatqeb lukalilitib. Utnukokwak tuhretal nakohlak liqachol. Aban laesh shwek amchak sali chaqicho chain. Renak to kam chakakunilosh malim nimlakwae. Kishteli qaqwa la Moisés. Eretal la in tintaklachak sa ibin lichushailkwa. Ta el litanamit kulah chishukbash kwae breli kuhu chikutang. Chihokan tinjale brish, reshnabal machokeb chishpa bankil in chakra malah utingka. Shkwabinak eblah Israel, chokeb chishkweching, ta jerehem. Hon eku tip utkula ekla tishnuhak chikwa. Chihokan tenaw naklain liqaqwa le Dios. Sa kweli kutanaan eku kilahechar kahtong utkinuhak sutam linahe kwankekwi. Utnakisaqew akolish chuke kwang aranchish sutam lishnaheb. Nakichakik lish chuke kikutung sa shbeni chakichot chanchampos chinat orto kamali ratamke. Nakeblah Israel kerilaan kiok chishtebal chiribilebrib. Karuaan. Shpanak inka nakishnaw karuaan. Utlah Moisés kishtereheb. Ana ilikakwa. Ana ilikwa nashkelikakwa. Choketzekem. Likakwa kishtenak chishkunileb tishok. Honimali testekach. Honchina chakach reli kunjung. Ajal hokyaleb likwankeb takap. Likunjung tishok aan chokreheb linike ilang salish muebal. Ratin li Dios. Lak salmista nashnimaru liqaqwa naqnashkireta lishraum utlishkolom qochbenaan. Qalaqoniaqru liqaqwa rikin li salmoain. Chalaqaniru liqaqwat Jerusalén, chanimaru la Dios at Sion, ash keosh kakubla kukeba, utrosop tesiep la kualalak akol chasutang. Shkohob lituktu kilal sat qebla no bakhil, ut nakachchola ni rikin chabil seke. Nastakla chakli resilal sa liruchichot, ut kaho anak na ali nakliratin. Naspukte silirati rela hako, naskutis chakrab utis taklaom chirulah Israel. Ing ash banuayin re khunchik tenamit, chimokosh ke chinawe khunaklis chakra.
li San Pablo nashpuktesi resilisek nakotioshinkui. Anlish sek ulish kikeli Jesús utlikwana kahach. Anah kuilis ekwali Cristo. Shpanakjonah kui chikwali nakakul ustanabalo. Kapiyak chiklish komon. Nashkechokain. Liosoptesim bilsek nakotioshinkui. Mamakwa tabi halisum kuang krikin lishkikeli Christ. Utlikwali nakahachi. Mamakwa tabi halisum kuang krikin lishkwali Christ. Kuang khonah kuichikwa nak ustana balo. Abanan khonah kuichikwalech nak kuangko. Shbanak chikahunilo nako takong krikin likhun chikwa. Ratin li Dios. Salih chabile sili kakwa Jesus. Okechira minkil chanrunak nashkeb chikwaak likila tenamit li kakwa Jesus. Utna tioshin chirulis chikwa Dios. To shaklik bich kahunilo. Utta kabishali bich. Aleluya. Lain likwa shinkube chaksa chusha, lita kokre lain tinchochok chihunelik. Erikinakta shagli kakwa Dios. Lichavilesil y kakwa Jesús y palbish ban San Lucas. Udlain ninje ere, que siak eramiu riking limaus, utuming renak, hohke tosmaholok cheru teskuleb sbaneb aan saebli muepa lima haruh telak teosop. Litik ol rikili kashal kaching tikak ahkwi ol rikili nabal uli inka tik ol rikili kashal kaching inka ahkwi tikak ol rikili nabal wiut inka tik le ol rikili maus tuming anitak tesik ere litakal jal udkuinka tik le chol rikili abie ani tishke ere litakal ere mahung moseh naruang chikangela chiru kuibak echol re bangnak shik taril hum ut tisrali hum chik Malak tishkesh ol riking hunak
Tisektana linjunchik inkanaru, teshkangelak chiruli yos ut chiruli tumin. Nakakerabi chishkunil aing eblah parisei aneb raoleb ruli tumin keokchi retunkil li Jesús uli Jesús kishiere laesh tik lechol chirueb litenamit na nekebanu erib abang li Dios nasnau lechol banagli aru kwang lokal chirueb li queen ang sekep tal chiruli Dios chiru Dios. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias gánense amigos, que cuando ustedes mueran lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. Y el que es fiel en las cosas pequeñas también es infiel. El que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones. Y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Rating likakwa Líbranos kakakwa Jesús. Ilankesh. Nos encontramos en este gran acontecimiento parroquial, la consagración de estos 68 hermanos y hermanas que van a ser ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía. Es una gran fiesta para nosotros, para mucha gente que nos mira también desde lejos. Se preguntará qué estamos celebrando. Pues de todas las comunidades han venido los hermanos de nuestra parroquia para ser consagrados ministros extraordinarios de la Eucaristía. Han servido durante 5 años los ministros anteriores. No sé si vinieron ministros anteriores. ¿Hay? Los ministros antiguos. Hasta allá están varios. Vénganse aquí, por favor, un momento. Si algunos vinieron, que se vengan acá, ministros anteriores, ministros antiguos, ministros viejitos. Vénganse un momento para acá. Sabemos que es... ¿Cuántos? No saben. Ministros extraordinarios. El ministro ordinario es el sacerdote. El ministro extraordinario son laicos llamados por Jesús para servir a la comunidad. Entonces, ustedes sirvieron durante 5 años, ¿verdad? 1 año más por la pandemia. Bueno, entonces, ustedes están representando a más de 50 ministros que no pudieron venir porque no se podían tener a todos acá, pero hombres y mujeres llenos de fe que durante estos 5 años llevaron a Jesús a la comunidad, hora santa, visita a los enfermos. Y si hoy la comunidad ama más a Jesús,
ustedes siéntanse felices. Ahora, si la comunidad ama menos a Jesús, pónganse triste, porque el trabajo de un ministro es que la comunidad ame más a Cristo Eucaristía, a Cristo en los enfermos, en los niños, en los pobres. Ese es el trabajo del ministro. Que la gente, que el pueblo ame más ¿a quién? A Jesús. Y entonces, en nombre de la comunidad, démosle un fuerte aplauso a ellos y a todos los que están en sus comunidades. Tal vez están sintonizando. Fuerte los aplausos para los ministros antiguos. Bantiosh Erech, Junilesh Laesh, ministros antiguos. Dios les bendiga y que el Señor les recompense como Él sabe recompensar su servicio. Y ustedes sigan sirviendo, no se vayan a parar también, no se vayan a detener, el trabajo sigue en pequeñas comunidades, catequistas, directivas, hay mucho trabajo en las comunidades. Pueden pasar a su lugar. Muchas gracias. Muy bien. La palabra del Señor constantemente está llamando al hombre y a la mujer con un llamado muy especial. El Señor siempre ha querido llamar a hombres y mujeres, a niños, adolescentes, a muchachas, a muchachos, para el servicio. En todo el Antiguo Testamento el Señor llamó a Abraham, llamó a Moisés, llamó a David, llamó a los profetas por su nombre. Y hoy el Señor, llamó también a los apóstoles, ¿sí o no? Jesús llamó a los apóstoles, ¿sí o no? Les dijo, vengan, los haré pescador ¿de qué? De hombres. Y el Señor sigue llamando. Y hoy los llama ¿a quiénes? ¿A quién nos llama? A mí, a usted. Levante la mano, ¿quién se siente llamado por Jesús? Y Jesús le está dando este trabajo a este cangel. ¿Quién llama? Jesús. ¿Ustedes por quién han sido llamados? Por Jesús. ¿Por quién han sido llamados? No me convencen. ¿Por quién han sido llamados? Todavía es que hay mucho frío. ¿Por quién han sido llamados? Por Jesús. Muy bien. Y si Jesús nos ha llamado, porque el primer llamado que tenemos es en nuestro bautizo. Primer llamado, el bautizo. ¿Ustedes todos están casados, sí o no? ¿Verdad? ¿Hay alguno que no esté casado? ¿Algún soltero? Viudo si puede. Han sido llamados por Jesús para construir su vida en Cristo. ¿Cuánto aman ustedes a Jesús? Mucho, ¿verdad? Como Dios, como Señor, como mi Salvador. Aman a Jesús bastante, con todo el corazón. Corazón chianchal echol. ¿Cuánto aman a Jesús ustedes? ¿Con todo el corazón, sí o no? Con todo el corazón, por eso están acá. Y este Jesús, Él quiso llamar a los apóstoles y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y hagan discípulos míos, ¿a quiénes? A todas las naciones. Por eso es que nosotros alcanzamos el evangelio. Y hoy ustedes están siendo llamados con una consagración especial. Dentro de poco van a renovar sus votos bautismales y se van a consagrar para ser ministros, para servir a Dios, a sus hermanos. Por lo tanto, un ministro de la Eucaristía tiene que ser una persona enamorada ¿de quién?
de Jesús, enamorada de Jesús, amando a su familia. Ustedes tienen que reunir a su familia. Miren, soy ministro, ayúdenme a servir a Dios. Mis hijos, mis nietos, mi nuera, alégrense conmigo, soy ministro, ayúdenme a servir a Dios. No quiero que anden haciendo relajos, ¿verdad? Porque es una tristeza. Es una tristeza. Un día andaba yo ahí en el mercado y se me acerca un señor, me dice, Caguapadre, la ili catequista de no sé qué comunidad. Y andaba, pero miren, bien bolito, bien bolo andaba. Caguapadre, me dice. Y yo le digo, ¿y qué te pasó? Solo me eché una por ahí, solo me eché una. Pero mire, para que no se enoje, le voy a dar una ofrenda, me dice. Tomaste tu Coca-Cola, me dice, no te estoy recibiendo nada. Desde ahorita queda suspendido. Y después envié carta al sector y a la comunidad que ya no tiene que andar haciendo, no tiene que ser catequista. Porque un discípulo de Jesús puede ser borracho. ¿Ah? A ver, hermanos, quiero que me contesten, seguros. ¿Un discípulo de Jesús puede ser borracho? No, ¿verdad? ¿Una discípula de Jesús puede andar peleando en la comunidad? No, porque va a dar antitestimonio. Porque ustedes hoy son un Jesús en la comunidad. Ustedes representan a Jesús. No solo por el hecho que son ministros, sino todo cristiano. ¿Los jóvenes pueden andar haciendo relajo en su comunidad? No, son cristianos, son católicos, ¿verdad? Porque se dice, miren, Guillermo dice que va a la iglesia, que es católico, miren cómo anda ahí. Pasa en la moto y al menos pasa llevando a la gente, ni a Dios dice. Así pasa, ¿verdad? Hoy el Señor les hace otra llamada. Ya los llamó al bautizo, a la vida, al bautismo, a ser cristianos. Y hoy te envía el Señor, ve en mi nombre, a llevar a Jesús a los enfermos, a dar una palabra de ánimo al que está postrado en su cama, a tener paciencia con los enfermos. ¿Quiénes van a ser su tesoro? ¿Quién va a ser su alegría de ustedes, queridos hermanos? ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes van a ser su alegría, su tesoro, su trabajo, su misión? Llevar a Jesús a los enfermos, ¿sí o no? Sí. Llevar a Jesús a los enfermos, llevar una voz de esperanza, tal vez ese enfermo está postrado, triste, abatido. Tal vez ese enfermo ya va a terminar su vida. No tiene esperanza, pero ustedes cuando llegan con el Santísimo y la luz y Ecopalpom y hacen oración y le dan un ánimo, ¿el enfermo qué va a hacer? Se va a restaurar. Y si es voluntad del Señor, el Señor lo va a sanar. Pero si también el enfermo muere, va a morir en la gracia ¿de qué? De Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos que el momento cuando nos muramos en la gracia de Dios y auxiliados por los sacramentos? Porque todos modos vamos a morir, ¿o no vamos a morir? Sí, ¿verdad? Y saben, hay un santo de la buena muerte, para pedir una buena muerte. Eso tiene que pedir uno también. Señor, ayúdame que cuando yo muera, que esté feliz, esté contento, agradecido contigo. Que muera auxiliado por los sacramentos, por tu cuerpo, por tu sangre. Mejor si confesado. ¿Qué santo es? San José.
¿Por qué? Porque cuando San José murió, estaba acompañado de la Virgen María y de Jesús. Él tuvo una bonita muerte, imagínense usted, Jesús y la Virgen María. Por eso hay que pedirle a San José que el momento que nos lleve la pelona, estemos en gracia de Dios. ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque de todos modos vamos a morir. Por último, una que es ministra de la Eucaristía va a andar visitando brujos. ¿Ah? ¿Va a andar visitando brujo a alguien que es ministra de la Eucaristía? No, ¿verdad? No. Ustedes conocen muchas hierbas en su casa, eso está bueno. Pero cuando ya vamos a un lugar donde hacen oraciones raras, donde cobran, mucho cuidado, ¿verdad? Ustedes tienen al médico de médicos, tenemos al médico de médicos, Jesucristo, vivo, resucitado, en medio de su pueblo, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, que Jesucristo, el Verbo de Dios, puso su morada, puso su casa, puso su presencia en medio de nosotros. Él está con nosotros. Cuando alguien está enfermo, que vaya a visitar al doctor y que haga oración también. Son las dos cosas. Que vaya a visitar a la enfermera, que vaya al centro de salud. Las dos cosas. Trabajo y oración. Trabajo y oración. Alguien que es ministro de la Eucaristía, ¿será que va a andar ahí haciendo chismes en la comunidad? Tic tic, ¿verdad? Ya no puede porque lleva a Cristo. Había una vez un ministro aquí en la parroquia que venía a traer el Santísimo y después se iba ahí al mercado, lo dejaba encargado el Santísimo con una persona ahí de la tienda, porque iba a ir a hacer otras compras, iba a comprar maíz, no sé, veneno, después se iba a la farmacia y allá dejaba el Santísimo en la tienda. ¿Les parece a ustedes correcto que eso puede hacer un ministro? No, ¿verdad? Ustedes tienen que cuidar a Jesús, cuidarlo, ser muy celosos, cuidar con todo su corazón a Jesús, limpiar el sagrario, adornarlo. Si el sagrario está todo viejito, mándelo a lijar y a barnizar, ¿verdad? Porque hay sagrarios que todo viejito, ya tienen 5, 15, 20 años que no le dan una pintadita. Pinten los sagrarios, bien bonito, ¿verdad? Hay sagrarios que hasta cosa de cucaracha tiene ahí también, ya se lo está comiendo el ratón, ¿verdad? Hoy, queridos hermanos, ustedes van a regresar a su casa, los van a recibir con gran alegría, pero ustedes llevan a Jesús. Y sobre todo, hacer mucha oración para amar más a Jesús. Hay algunas comunidades donde no están haciendo hora santa, y yo no los voy a obligar a hacer hora santa, porque si alguien no ama a Jesús, ¿cómo se le va a obligar a amar a Jesús? ¿Será que se puede obligar a amar a Jesús? ¿Verdad que no? Hay comunidades donde no están haciendo hora santa, y yo sé qué comunidades son, me dan ganas de decirlo, pero no lo voy a decir. Lo peor es que los nuevos ministros que van a regresar, van a continuar, no van haciendo nada. Ojalá que sí. Que los nuevos ministros van a decir, aunque sea solo yo, yo voy a hacer la hora santa, voy a iniciar con una persona, con 2 personas, con 3 personas, de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, vamos a tener más personas en la hora santa los jueves. Y voy a enseñar a amar a Dios. Porque yo les puedo decir, todas las comunidades van a hacer hora santa. Yo sé que hay comunidades donde no están haciendo hora santa. ¿Y quién es la primero que dice que no quiere? La ministra o el ministro. No, padre, aquí no se reúne nadie. No, padre, no. Tiene que comenzar aunque sea solo usted.
Hay comunidades donde es bonito, ya tienen hasta custodia, tienen se reúnen a cantar, a orar, se reúnen a escuchar la palabra del Señor en la hora santa. En medio está Jesús, que nos anima, que nos levanta, que te perdona tus pecados, te sana tus heridas, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué vamos a dejar solo a Jesús? ¿Jueves? Hay algunas comunidades donde no están haciendo hora santa. Y la hora santa se hace en todo el mundo los jueves. ¿Sabe por qué se hace jueves? Por la Santa Cena. Jesús un jueves hizo la última cena con sus discípulos. Ahí entregó toda su vida. Muy bien, entonces, ¿quieren consagrarse como ministros? ¿Sí? ¿Alegres? ¿Vienen decididos a decir sí a Jesús? ¿Saben quién les va a ayudar? Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Les va a ayudar mucho a ustedes. Ella estaba con ustedes, porque donde está Jesús está la Virgen María. Ustedes son hijas predilectas de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Vamos a iniciar entonces el momento especial. Se van a consagrar por 4 años. Por 4 años. Y van a participar en la formación para ministros, acá en el Querima con las hermanas. Van a hacer esa consagración en este momento. Shaklinkesh, Chejunilesh, la este ministro. Hermanos muy amados, hermanas, van a recibir el cargo de ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Por lo tanto, podrán darse la comunión a sí mismos, distribuirla a los fieles, llevarla a los enfermos y también administrar el viático. Solo quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros vamos de la parroquia, cuando llegamos a la comunidad, nosotros llevamos un traste de plástico lleno de hostias. Ahí todavía no está Jesús, no están consagradas. ¿Cuándo se consagra a Jesús? En el momento cuando el sacerdote pone las manos sobre las hostias y lo levanta, ahí está Jesús. Cuando nosotros vamos de la parroquia, llegamos a la comunidad, no llevamos el Santísimo. Pues solo para una aclaración, ¿va? Porque algunos piensan que ya uno lleva Santísimo, todavía no llevamos Santísimo. Entonces, cuando está el sacerdote les va a dar la comunión a ustedes. Cuando el sacerdote no está, ustedes van a agarrar la comunión, van a comer. Ese es un privilegio solo de los ministros. El catequista, otro coordinador, no puede darse la comunión a sí mismo. Solo ustedes van a agarrar el pan y van a comer, van a dar a la demás gente. Otra persona no puede agarrar el pan y comerlo a sí mismo. Solo el ministro puede comer y darle a los demás cuando no está el sacerdote. Llevarle a los enfermos. Ustedes, hermanos muy amados en Cristo, que han sido elegidos para este trabajo en la iglesia, procuren por su fe, por su caridad, modelos para los hermanos, vivir santamente, vivir alegremente, ser humildes delante de Dios y delante de la comunidad. Y recuerden que quienes participamos de un solo pan y de un mismo cáliz, formamos un solo cuerpo. Al dar ustedes la Sagrada Comunión, ejercitan el amor cristiano según el precepto del Señor que dijo a sus discípulos cuando les iba a dar su cuerpo como alimento. Esto es todo lo que les mando, que se amen
los unos a los otros. Salihong amok chikain, lekwa padre, o krejis iling kilrish, marilik chikyal nakterahlik angelak churueb lirasritin, uchishrab al chinum tahanak lekakwa Jesus ek lekakomon ain, sakongko chikahunilo, chimahun chiktaek ang. Kaya lang kayo sa Juniles. Vamos a renovar nuestras promesas bautismales. Les voy a hacer unas preguntas y ustedes responden. Primero, van a renunciar al mal. Mates que tana la sa. Mates que tana chiscunil y ralejón. Mates que tanachis kunili limak. Ahorita se van a poner su mano en el corazón, mano derecha. Mane que Pablo ni majual Dios yucabe ayote sinel chochachoch. Mane que pali ka Jesucristo alali Dios yo la genak king alolana Santa María con el ictuk ishk. Mane que pali ka Jesucristo kikan kikwakliza yankebli kamenak ut kohkochik anakwansa nim upli Dios yukabe. Mane que pali santil musiquejo de Santa Iglesia Católica. Mane que pali ishkuna hinkil rip ebli san disculpasha balikam likamak liskwahikep likamenak ujuneril juam chihunilesh ain likapabahom ain ispabahom li Santa Iglesia Católica dinakasumechi anchal kachol sash kabali kakwa Jesucristo Jocanta Shak. Ahorita, mientras se hace un cantito, el Padre Rigo va a pasar bendiciéndolos, renovación del bautismo, antes de la consagración como ministros. Se persinan en el momento que les cae el agua. Renovación del bautismo significa decir sí a Jesús, a su llamado.
su nombre. Digan todos su nombre. Ania Kabbalah. Digan su nombre todos juntos. Todos juntos. Fuerte. Digan todos su nombre, por favor. Muy bien. ¿Quieres recibir el ministerio de dar la Sagrada Comunión a tus hermanos para servir y edificar la iglesia de Cristo? ¿Se comprometen a desempeñar con todo respeto el cargo de dar la Sagrada Comunión que hoy se les confiere? Hermanos muy amados, oremos con fe viva a Dios nuestro Padre, para que nuestros hermanos que han sido elegidos como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión reciban abundantes gracias espirituales. Ahorita se les va a imponer la cruz y se les va a decir: consagrado como ministro de la Sagrada, ministro extraordinario de la Sagrada Eucaristía. Pueden hacer un canto. Jesús,
Envía, Señor, tu Santo Espíritu sobre tus hijas, hijos que han sido bendecidos como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión para el servicio de la comunidad. Dales la fuerza de tu Espíritu, los dones, las capacidades, los frutos que solo tú sabes dar, Dios del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer nuestra oración de la Iglesia por todos, Papa, obispos, sacerdotes, hermanas, jóvenes, niños, toda la Iglesia. Osbi komon marak bi ko kalo li kwan ko arin ut narun ko shikchi zamang marak ilahen ka ti chuberu ko Dios ut sa komunil to ilak to shik bil qatalil Dios ka ke atin makwa Dios ko iko shak sa duhanali inat ka kwa sa duhanali inat Dios Nanau cia la kwa ikut coach maniki la kwa iko shakdao sa buhanala na kwa kwa daot Dios ay nakat ng kwa ng kwa daat shak coach ko daat shak Dios chere ng daot ko ang Dios kaunak ng cia ket kwa iko shak ng kwa iko shak la tinamit iko shak la kwa la kon
kachinal siya kakwa kungke siya kung Dios. Siya kita ba siya kachinal pag-ari nakakakwa siya wala ko kako kung Dios. Kaya siya naman kungke si kung dao ari nakwa. Siya kaya ato siya katin Dios ang kaya di ko siya ari ko kung sa ganan ina kung Dios. Ikaw na kaso kayo ng sama siya wala ko kako kakwa siya siya katin Dios. Kahunas na ang turos anong kilat kakwa at data at isa ko ng kaya ng Diyos. Ikaw na ka na yun nakatsama ang kapasa kaya ng Diyos. Gusto mo kakwa. So ating asak pagkisak pag-al alor pang ko arin ako. Kaya kaya official isa sa ng Diyos. Alor sa kanabacha kaya lakwa so ating asak kwa. At siya kaya nakuha kating Diyos, ito rin nakuha, taklat at siya itinal at kaya naman kating Diyos sa bilangan kating Diyos. Sa ko tayo naman sama at wala ko kako ating Diyos, kaya piyo at yung asa kakwa. Para kakom dao, ang nakakuha kating Diyos, sa itinal nakuha. Dao sa kakako sa kong sa kaya nakuha. So runga ko siya siyo aningkin, so runga ko siya aningkin nakuha. Pero ko siya mungkin secara juga kaya kakapusap sa panalin na kao at kakapusap kana kaas kayo ng tiyago at ng Diyos siya kayo ng kutubad sa lahat ko kakapusap dito siya kakat sa mga ng Diyos. Hasta sea dekat sama at kakwa Dios chikoy de siya dekat sama chikawa Dios chikoy. Todas estas oraciones te las pedimos a ti, Jesucristo, que vives en la unidad del Padre, con el Espíritu Santo. Amén. Tohilang num tahenak bilisay li kachol naklikakwa aksyoshti rikin liratin chihokan akongkwah kuy salishmayeh li kakwa Jesus rikin atkeb shkechi inkil li kakangel lisay li kachol li kyoko chakshpanungkil kyoko chishkewali kamayeh rikin li ich kuy arin ru rakwim li kachoch.
Chestijo que es cuascuisin, renaja mayejaín, licuejo, acuí, lere, chiculac, tasha, chiruli, ni más, cual Dios, yucuabej. Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y haz que al ofrecernos como oblación espiritual podamos crecer en el espíritu de humildad y entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Erikinakta shaglika kwa Dios. Aqua Ecclesia Cachol. Yoshin Kuchiru Likakwa. Religiana Kulutat Kakwa. Nagla Oto Vantio Shinto Lokoni Chaku. Alika Kangel Nakatao Kika Kolba. Ali Tento Sakabe Yalabaru Yalajoke. Anima Jual Juneli Dios. Tashkaban la raroki la lan. Lika kwa Jesucristo an la kwati li shautesi kwili chishunil. An kitagla avanza ruchi choche. Kishkam kacholel kasulel na kiyola riking likalola na Santa Maria van rusili santil musike. Renaga na la kololke. Riking spawankila kwa hom. Kichiribli ruchi cruz. Kimayeharib. Reshal balikam, le shabankil, isquankil, guajichi chijojo, ujihokan, kishkakte chaku, un santil tenamit, juntep chitakala pavanel, o cambia kakwa, nakanimaru la local, colbenebli ángel, colbenelisan, kasubicha chihokain. Religiana Santa Kakwa, la Dio Lebal, Chispunili Santilal. Chaoy, Chastashak la music, Resta Sauteresinki, Yochiomain, Renata la Ruchoque, Chinsen Juan, Kikeli Kakwa, Jesucristo. Ang utang nakiskaktesirip, Chirabtesik, Kichaplikwa, Kitioshin Chaku, Kishkachi, Kishke Rebli Tolong Kishti. Chekul, Uches Chetekachis Hunileshain, Linsenjuala, Linjun Shakali, Itakastesi, Saekaba. Hokan Akui, Kirish Likuak, Kichap Lisek, Kitioshin Kuchik Chaku, Kishke Rebli Tolong Kishtie, Chekul, Uchesh Ukak, Chirelisek Ain, Ain Lisek, Relinkin Ke, Choreli Ak Ukunel, Linsum Quank, Linkin Ke Litaoyek Saekaba, Sashkabana Baleb, Shabaleb Limaag, Chebanun Ain, Reshnimankil, Inhultikankil.
Chikaya basilis nema locali sacrameli capaval. Resila camila cacuan. Apustesia resila de Cambia kakwa la oninga jultika una kaninkailis kamigo likwakihichi yoyo la kwalal na kaechicha kuli kwaril yuam lisek inashkeli kolbaib una yoshi na choakul chikangelak rubela ko chakuy sasal kamak at kakwa chaqueta shak na lao linakotakon rikin litukwan shkike la kwalal tomolkak tojonajik shbang lisantil musike Chihultiko kakwela igles likuan jun surpel chosha tenak talak rurikin li raok rojben li kasantil papa Francisco rojben li obispo rojben li nekeilo rela tenamit. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos por los hermanos ministros extraordinarios, de los cuales han partido de este mundo y quizás estuvieron acompañando distintas comunidades de esta parroquia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Shvangli kakwa Jesukri rikinga musashkaba akwe anima kwa Dios yukwabe sashkuna hili santil musike chishunili kwankil chishunili lokal hunke kutan. Likakwa Jesucristo kochol us kochak rabichi tijok chirulikakwa Dios kokan naglaochi anchal kachol kayaba rishkaba chikokain. Stay
chocolate shakat kakwan chirulin kaus chaqueta lik tuk tukilu silal sakayuam renak telam bilakor rikin la kusilal mahukechik tomakok chocolate chirulish chah kilal nak nakosbenish nimal chalik lika kwa Jesucristo. Kakwa Jesucristo la chayecha rep di apostoli tuk tukilu silal tinganap eriking tuk tukilu silal tingerema eta sa chol kamak chak eban sa chol ichpava santiles hochayecha chaketa chak ke nak to kwang sa tuk tukilu silal usa kunaru cholehil la lio yokat ut kwang akwankil junke kutan chikwanta chak eriking tuk tukilu silal ika kwa Dios Cheque saile chol cherebile rip. Escuas bitzin, ahí les carneli Dios, ni nasach les mag li ruji choch, ucha raeb li popile, si se cankeli lo la huain. No para la tuya basta para sanar. Ese cual kakwa Jesucristo, chinishkam sa hunelik juam. Kulak li shonalil naknashkanap ribli kakwa Jesus chishkwail rukail li khatyuam chihokan hilokho chak chishkulbal kharuboli toruk chishkulbal salikan ut kharubolin ka toruk katihoniak liti hain salikachol at kakwa Jesus nakatimpap chikyal nakwangkat sikyocho salilok rah sakrament saliartal nakatinra sa shmeste palik akreru ut asyal nin raila kulbal sa likwam ustang ka tinro kanakwan apanang kim quick in si musik ekhil kama takwi nakshatingkul nikinakul sa lakaluom ut ni khunakhikwik chikyal a quick in at kakwa Jesus minakanap si elk a quick in
Hemos comulgado el cuerpo y la sangre de Cristo, un momento grande en nuestros corazones, porque Él está con nosotros en nuestro corazón, lo sentimos cerca. Démosle gracias por ese encuentro especial. No somos dignos de tenerlo tan cerquita a Jesús, pero Él así ha querido quedarse en la forma de un pan, lo más humilde, el alimento que nos nutre y que nos da la vida eterna. Oremos. Concede, Señor, a tus siervos, fortalecidos por el alimento y la bebida celestial, procurar tu gloria y la salvación de los creyentes, siendo siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial que nos permite reunirnos en esta Santa Eucaristía. Otro fuerte aplauso para nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica en todo el mundo. ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva el Papa Francisco! ¡Que vivan los obispos! ¡Que vivan los religiosos, sacerdotes! ¡Que vivan las hermanas de la resurrección! ¡Que vivan los ministros extraordinarios de la Eucaristía! ¡Que vivan todos! Bien. ¡Qué alegría poder culminar este momento tan especial! Vayan alegres, contentos, llevando esa alegría que solo Jesús da. El mundo no da esa alegría, el mundo nos quita más bien la alegría. Dice el Papa Juan Pablo II, no se dejen robar la alegría. El Señor no quita nada, el Señor da todo. El Señor Jesús, Él no quita nada, Él nos da toda la alegría. Quiero, en nombre de la comunidad cristiana de Optún, San Pedro de Verona Mártir, felicitar a cada uno de ustedes, darles un abrazo y alegrarme con ustedes con el gran ministerio que han recibido, el servicio a los demás. Quiero agradecer también personalmente a las hermanas de la Resurrección que con tanto esfuerzo, amor, cariño a la misión siempre llevan adelante esta misión en esta parroquia. Yo creo que el Señor las utiliza mucho porque pues hacen un bonito trabajo con toda la comunidad. Yo creo que la misión es preparar a la comunidad. De estos ministros tienen que haber una directiva, ¿verdad? Ya hay una directiva, un coordinador, ¿verdad? Un coordinador para que... ¿Quién es el coordinador? Quiero conocerlo. Coordinador de ministros. ¿Esta es la directiva? ¿Sí? Siéntense un momentito, por favor. Pasen aquí adelante la directiva, por favor. Quiero conocerlos, mirarlos, quiénes son. Muy bien. Directiva de nuevos ministros. Miran para allá. Muy bien. Entonces ustedes se van a encargar de, junto con primero las hermanas, mi persona, pues preparar lo que son las formaciones para los ministros, toda la coordinación en los sectores, retiros, organización, animación de este equipo de ministros. ¿Quién es el coordinador? ¿Coordinador? No les han dicho.
¿Son encargados por sectores? ¿O cómo está el asunto? Uno en cada sector. Muy bien. Entonces va a decir su nombre y el sector de donde viene. En Cabalen, Cruz Tiul, sector 6. Nueva Esperanza. Nueva Esperanza. En Cabalen, Manuel de Jesús Kipchen, Quinchara Concomá, sector 7. En Cabalen, Matías Supasic, sector 4, El Pato. Cabalaina, Sebastián Chocchut, sector 1, Caserío Esquipul. En Cabalain, Cabalín, Ochuk, Nenekili, sector 5, gracias a Dios y la bendición. En Cabalain, María Niquinchalarán, Tanjoc, sector 8. En Cabalain, León Candelaria, Chocao, Chalarán, Jabalí, sector 3. En Cabalain, Marta Chupchoc, Niquinchalarán, Corozal, sector 2. Muy bien. Entonces ustedes animen a su sector, visiten a las comunidades, porque ese trabajo tienen que ir a ver cuántos sectores, cuántas comunidades tiene su sector, tiene 3, entonces ustedes tienen que visitar, ¿verdad? Comunicarse, tener mucha comunicación con las hermanas de la resurrección. Cuando ellas envíen la información, ustedes lo transmiten, animan, para que todos trabajemos juntos, caminemos juntos, ¿verdad? Y si algún ministro está desanimado, hay que animarlos, ¿verdad? Hay que animarlo, hay que orar por ellos, hay que comunicarme también cualquier situación que esté pasando en su sector, entonces comunicar también a mi persona. Les damos un fuerte aplauso a los coordinadores de sector también. Felicidades y que Dios los bendiga en su trabajo, en su misión. Pueden pasar a su lugar. ¿Qué más? Sigamos disfrutando de nuestra fiesta, consagración. Regresen a sus comunidades, hagan mucha oración, lleven a Jesús. Y pues ahorita vamos a hacer nuestra caminata para el querigma. Vamos a ir, pues, si se puede ir cantando, pues qué bueno, ¿verdad? Si se puede ir cantando un canto así sencillo. Y después, pues, vamos a seguir compartiendo. Felicitaciones y un fuerte aplauso nuevamente para ustedes, queridos hermanos. Felicidades a cada uno de ustedes por lo que Dios les ha regalado. No a cualquiera se le da este don, no a cualquiera. De todos los de toda tu comunidad, a vos te ha elegido Dios. No lo olvides. Por eso tienen que cuidar mucho a Jesús. Cuídenlo. Cuiden mucho a Jesús. Porque también Dios te pedirá cuentas de lo que hoy te ha dado. Como decía el Evangelio de ayer, te pedirá cuentas. Por eso tenés que cuidar a Jesús. En tu comunidad vive con toda esa alegría porque Jesús está contigo. Entonces, a seguir hacia adelante y que este regalo que Dios les ha dado siga estando siempre en sus vidas. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Shaklinkesh.
Inclinen su rostro, pidan la bendición de Dios, Padre, que los conoce, que los ama y que los ha enviado a la misión. Eric inacta shagli kakwa Dios. Chero sobtecita shagli Dios yukabe, li Dios kajolbe, li Dios santil musique. Lika kwa Dios, tashak chiveresing ere. Fuerte aplauso nuevamente para ustedes y para Dios. Finalizamos con el canto. Pues vamos a tomar una foto, pero va a ser por sectores después del canto. Y después vamos a dejar un momento, se va a exponer el Santísimo Sacramento del altar.